con el coronel. Vamos Sí, con el coronel. te voy a interrumpir, Robert, porque tengo sí, al se coronel Renato González Peñerrera, director general de la ISPOL. Vuelvo a repetir, el coronel Renato González fue designado en abril, me parece que fue el 29 de abril del 2021, como director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Lamentablemente como que se nos ha cogido, estamos en Facebook, pero no tenemos la imagen, no sé por qué. Mi querido y estimado Giancarlos, está dando vuelta la bolita del mundo ahí, pero no tenemos la imagen. En todo caso, ahí ¿qué te pasaba, Giancarlo? Hola. ¿Ah? ¿Te habías olvidado de poner la imagen? ¿Te había olvidado? No le hagas mentir. Se había olvidado. Ah, no, acá no tenemos, acá en este lugar. Bueno, al aire lo tenemos al coronel Renato González. Él se desempeñaba como asesor de planificación estratégica del ISPOL y reemplazó a Juan Carlos Rueda, que renunció del cargo el 18 de marzo del 2021. Ahí sí. Bueno, entre sus trayectorias, el coronel González es un conocido nuestro, fue jefe de operaciones de la policía de Manta y también ha cumplido cargos como subdirector de inteligencia. Coronel, mucho gusto, un placer saludarlo. Lo vemos a través de una foto que tenemos aquí y vamos a escucharlo. Más de 420,000 familias lo escuchan en la provincia. Adelante, buenos días. Creo que estamos peor que con el lobo. Sí, adelante, coronel, adelante. Ahí está. Sí, lo escucho. Sí, adelante. No sé si usted me escuchó primero. Hice su presentación y le preguntaba cómo nos escuchan en este momento. Adelante. Bueno, ¿sabes qué? Hazme el favor, tráeme el teléfono acá para ponerlo acá y poder contactar. Sí. Creo que estamos peor que con el lobo. Son las 7:22 minutos, 7:22 minutos en todo el país. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, aquí al estilo rústico de antes. Coronel, ponle altavoz, si puedes ponerle altavoz. Muy bien, aquí, ahí nomás. Coronel, muy buenos días. Ahora sí me escucha. Buenos días. Buenos días, le escucho muy bien. Un saludo cordial a todos los radioescuchas también. Muy bien, coronel, decíamos que usted fue designado como nuevo director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, el 29 de abril del 2021, ya que el anterior director era el señor Juan Carlos Rueda. Él renunció al cargo el 18 de marzo del 2021. ¿Sabemos por qué renunció Juan Carlos Rueda? Sí, mi general Juan Carlos Rueda, él se hizo cargo del ISPOL en medio de la crisis a partir del mes de diciembre del 2020, cuando ya había renunciado también mi general Humberto Villarruel. Mi general Rueda tuvo una gestión de aproximadamente 3 meses. Él consideró que no tuvo en la parte final un apoyo de carácter político que es muy necesario para las gestiones que se estaban emprendiendo en el ISPOL, y en virtud de eso él prefirió dar un paso al costado. Esas fueron las razones que yo le puedo señalar. Usted es la cabeza visible de estos temas y es el que ha luchado permanentemente porque se recupere la plata, más de 900 millones de dólares. ¿Tanto, coronel? ¿Tanto se festinaron? ¿Quién se festinó tanto dinero? El problema radica en que el ISPOL tenía un capital cercano a los 1.550 millones de dólares, y de ellos 600 millones estaban entregados en préstamos a nuestros asegurados, y 950 millones de dólares es lo que denominamos están en la incertidumbre, alrededor de 7 operaciones irregulares, entre ellas la llamada operación SWAP por 327 millones de dólares en bonos de deuda interna, la supuesta compra de bonos compactos de retroventa por 216 millones de dólares, y también la supuesta compra de bonos de deuda externa por 162 millones de dólares. Estos 3 primeros tramos
con las empresas del señor Jorge Cherres Niño, que estaban radicadas en Panamá, pero que no tenían autorización para operar, en pocas palabras, empresas de papel. Y súmele a eso 4 segmentos más, que es los denominados fideicomisos, que realmente son préstamos disfrazados de inversiones por 69 millones de dólares, 2 temas muy relacionados, que es la compra de facturas comerciales de empresas en problemas financieros por 47 millones de dólares, y también la adquisición de obligaciones o deuda de empresas en similares condiciones a las descritas, es decir, con directorios vinculados y con balances inclusive forjados. Y finalmente 35 millones de dólares en lo que nosotros denominamos terrenos improductivos, uno de Ambienza por 17 millones de dólares, que catastralmente solo valía 1.700.000 dólares, es decir, la décima parte. En Anchamata, en el sur de Quito, que nos vendieron a sí mismo en 14 millones, una hacienda que vale catastralmente 1 millón de dólares, y otro de Mapreco. Es decir, todos estos 7 segmentos constituyen la afectación al patrimonio del ISPOL cercano a los 950 millones de dólares, que contó claramente con participación de quienes estaban de directivos en el ISPOL, es decir, la Dirección General, la Dirección Económica Financiera, la Secretaría Jurídica, la Jefatura de Inversiones y la Dirección de Riesgos, pero también con el beneplácito de los organismos de control, que fueron muy laxos en sus funciones. Me refiero a la Superintendencia de Compañías, Valores, Seguros, a la Superintendencia de Bancos, al propio Banco Central, al Ministerio de Economía y Finanzas y otras instancias. Muy bien. La doctora María José Fernández, vicealcaldesa de Portoviejo y nuestra comentarista oficial, ¿tiene alguna pregunta, coronel? Muchísimas gracias, Jorge. Bienvenido, coronel González, a este espacio de RNC. Yo quiero, sí, como ya todos y todas conocemos, también existe ya la difusión roja internacional para detener al señor Jorge Cherres, que presuntamente está ubicado o estaría situado en país, en México. Sin embargo, de aquello ya existe también. Es importante señalar que este ha sido un requerimiento generado por la Fiscalía General del Estado. En todo caso, de esos 900 millones de dólares más o menos que estamos hablando, también tenemos conocimiento que han generado una serie de acciones y gestiones tanto a través de judiciales y administrativas para su recuperación. Al margen y también en la misma línea de aquello, existen también gestiones que ustedes van a coadyuvar o a iniciar de demandas internacionales para seguir con ese mismo proceso de recuperación de estos más de 900 millones de dólares. Bienvenidos nuevamente, coronel González. Buenos días, María Josefa. Sí, efectivamente nosotros hemos realizado acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales que nos han permitido recuperar aproximadamente 27 millones de dólares, y estamos en la fase final de la contratación de un consorcio internacional que lastimosamente se ha visto truncado por el cambio del señor ministro de Interior, que esto nos desintegra el Consejo Directivo. Ya se presentaron 11 propuestas de estudios jurídicos internacionales ante el seno del Consejo Directivo, y faltaba la decisión de con cuál de ellos realizar el proceso contractual, pero entenderemos que en los próximos días el señor ministro del Interior nombrará a su delegado para integrarse el Consejo Directivo. La intención precisamente es tener el patrocinio y la representación en las diferentes jurisdicciones donde se vayan a realizar litigios y que debe participar el ISPOL, pero sobre todo el fin último, María Josefa, es la recuperación de la mayor cantidad posible de este mega atraco, porque de lo contrario constituye una grave afectación al patrimonio y a la sostenibilidad del instituto. Muy bien. ¿Cuánto han recuperado hasta el momento? 27 millones de dólares aproximadamente. Pero por recuperar entiendo que hay algunos millones por ahí boteando en la cancha ecuatoriana y a través y también internacional, que fueron invertidos en la compra de bonos, etcétera, etcétera. Así es, en el Banco Central existe un remanente de la mal llamada Operación Swap de 327 millones de dólares de bonos de deuda interna. El remanente de aproximadamente 240 millones de dólares están inmovilizados con un orden judicial que lo conseguimos hace meses atrás, y precisamente lo que estamos realizando es todas aquellas acciones administrativas, judiciales y extrajudiciales que nos permitan recuperar. Esto es importante porque si logramos concretar esta cantidad de recursos que regresen a las arcas del ISPOL, gozaríamos del 30% de lo atacado. Adicionalmente, sabemos que en Estados Unidos hay 125 millones de dólares confiscados por las autoridades norteamericanas a empresas del señor Cherres. También el Citibank Nueva York unilateralmente retuvo 40 millones de dólares una vez que ya estalló el escándalo en el país.
Y la Fish Corporation, que es otra de las instituciones financieras involucradas en Costa Rica, tenía 25 millones de dólares, que cuando cayó el problema en Ecuador le consultaron al señor Chérez de cuál es el origen de esos recursos. Él les respondió que es del ISPOL, más sin embargo semanas después le entregaron esos recursos. Entonces, como ustedes pueden apreciar, sí existe cierta claridad de algunos de los capitales y dónde están. Otros tendrán que ser buscados a través de estas rutas financieras que en los diferentes informes de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en una propia auditoría forense que contrató el DCVALE, se establecen cuentas en Clearstream o Euroclear, que son custodios internacionales. Hay también una empresa denominada Cofiserv, que es de origen brasileño, que supuestamente custodiaba bonos. Por eso es importante tener ya un consorcio jurídico internacional que pueda realizar estas labores de manera técnica y jurídica. Coronel, ¿cuál es? Ya viene mi compañero Robert Cedeño en un ratito más, pero quiero hacerle algunas preguntas puntuales para que la gente vaya conociendo qué es el ISPOL. ¿Qué es el ISPOL y a quién sirve el ISPOL? Bien. El ISPOL es el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Para que sea de más fácil comprensión para nuestra audiencia, es el IES que sirve para la sociedad en general, el ISPOL es particularizado para la población policial. Esa es la única diferencia. De aquí se pagan prestaciones como las pensiones de... O sea, el ISPOL es lo que es para los ciudadanos civiles el Seguro Social. Así es, tal cual. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es lo mismo. ¿Cómo pudo tener este hombre tanto poder para manejar tanto dinero, este señor Chérez? Sé que le decían el mago, pero ¿cuándo se dieron cuenta ustedes y con la complicidad de quienes pudieron llegar a hacer este tipo de estafa a través de una delincuencia organizada prácticamente? Y bueno, ¿cómo llegó este hombre a tener tanto poder? Bueno, el señor Chérez es únicamente un actor más de esta trama, porque realmente cuando uno ya empieza a endilgar hacia el tiempo atrás, se percata que desde el año 2003 el señor Chérez tenía vínculos muy cercanos con la señora Oriana Rumbea, que era la directora administrativa financiera del DCVALE y a su vez trabajaba en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Lo mismo con Luis Álvarez Villamar, que trabajaba en las dos instituciones, en el DCVALE y en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Pero como usted verá, esta es una parte de la afectación que tuvo el ISPOL a través de las empresas del señor Chérez. Sin embargo, existió claramente una estructura de lo que nosotros denominamos crimen organizado político, económico, transnacional, que atacó al ISPOL, porque los fideicomisos, por darle un ejemplo, tenían que ser supervisados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y ahí no existió absolutamente ningún control. Las propias inversiones del ISPOL tenían que ser supervisadas, como normalmente ocurre, por la Superintendencia de Bancos, que diariamente y mensualmente se les emiten reportes. O sea, hubo complicidad también entonces. Directamente, o sea, fueron estructuras que se desmontaron a través del tiempo, que además el ISPOL es el afectado más mediático, pero créanme que atrás del ISPOL hay otros afectados que lastimosamente no trascienden en la esfera pública. Me refiero al Fondo de Garantía del Magisterio, al propio BIES, a la Aseguradora del Sur, al Seguro Sucre. Son varios los afectados, sino que el ISPOL, porque ha hecho presencia mediática por esta lucha persistente, se visibiliza, pero sin embargo hay muchos intereses de por medio, sobre todo de carácter político, que pretenden acallar a los otros afectados. Coronel, dos preguntitas más y de ahí paso este teléfono a mi compañero de labores, Robert Cedeño, porque tengo que pasárselo para que lo escuche usted claramente, por eso todavía no le suelto la señal. A ver, hay detenidos, me parece que hay 13 detenidos o han hecho allanamientos. Cuéntenos, coronel, acerca de esta situación, si solamente en Quito, en Guayaquil, en San Borondón o en el exterior también. El caso ISPOL tiene varias aristas, son algunos procesos investigativos. En el exterior yo considero que es lo más avanzado que está, porque en Estados Unidos hay dos autores confesos de haber recibido sobornos por parte del señor Chérez. Me refiero a Luis Álvarez Villamar, el ex jefe de operaciones del DCVALE y también ex funcionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y a John Luzuriaga, que era el ex director de riesgos del ISPOL. Cada uno manifestó haber recibido, en el caso de Luzuriaga, 1.3 millones de dólares, y en el caso de Álvarez aceptó haber recibido 2.7 millones de dólares. Pero además de esta investigación internacional, en el país hay casi
20 procesos investigativos que están en diferentes fases, algunos en investigación previa y que mantienen el sigilo de la investigación, y otros que ya llegaron a instrucción fiscal, inclusive terminaron y están en audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. De ellos, el más adelantado es el caso Citadel, donde fueron llamados a juicio Luis Álvarez Villamar y su yerno Gonzalo Navarro, y fueron sobreseídos Oriana Rumbea y Javier Neira Salazar, su esposo, el principal de la Casa de Valores Citadel. También hay otra audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que es el caso de Cebale, que está precisamente ahora detenido porque la defensa del señor Chérez le planteó una recusación a la señora jueza Yanela Norris por supuestamente considerarla enemiga directa de ellos, ¿no? Y esta semana tiene que iniciarse en Quito la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso peculado por los 216 millones de dólares en bonos compactos de recompra. Terminaron también las audiencias de evaluación y preparatoria de juicio del caso SMS, que era una empresa auditora que realmente fingía estados financieros saludables de las empresas a las cuales el ISPOL adquiría los diferentes papeles comerciales, y también el caso de Delcor y Cuagram, donde aparecen vinculados Gad Goldstein, Enrique Huerta y Enrique Weiss. El caso que usted refiere de los detenidos es el que se abrió hace aproximadamente un mes por delincuencia organizada, que tuvo 13 detenidos y luego a 12 de ellos se le formularon cargos por parte de Fiscalía, pero entendemos que está abierta la instrucción fiscal y en los 90 días que esta dura deberán haber otros procesados, porque existían inicialmente alrededor de 30 personas que eran investigadas. En definitiva, como usted puede ver, en el país lastimosamente el sistema penal y procesal penal está estructurado de tal manera que llama a la impunidad. 26 meses después no tenemos un solo sentenciado, mucho se ha avanzado en la parte investigativa, pero no se ha concretado a las audiencias de juicio como tal. Muy bien, le voy a presentar a mi compañero Robert Cedeño. Robert, por favor, tome el auricular y hable al micrófono hasta cuando vayamos solucionando un sinnúmero de problemas. Adelante, Robert, para que haga sus preguntas, pone el auricular en el micrófono. Adelante. Correcto, muchas gracias. Un saludo al coronel Renato González. Coronel, un gusto. Quiere decir que esa forma indivisible o invisible de ver que también ha afectado, por ejemplo, a los fondos de cesantía, me llama la atención porque de manera general de CISPOL, yo tengo, luego de evacuadas las muy buenas preguntas de mis compañeros, me asalta en estos tiempos de inseguridad una pregunta. ¿Cómo se erige la directiva también de la ISPOL? Esta institución que sale a la palestra, perdón por estos escandaletes, si me permite el término, porque la gente era privativo de la policía. Ahora la conciencia pública conoce esto. ¿Cómo se forma la directiva? ¿Cuál es el periodo que cumplen? ¿Y cuál es democráticamente la elección de eso? Coronel, un abrazo, buenos días. Uy, ponle el micrófono. No, ponle. Está integrado a partir del 2016 por el ministro del Interior, su delegado, que lo preside. También lo integra el comandante general de la Policía Nacional, el director nacional de Administración del Talento Humano, el director de Bienestar Social y el subsecretario como personal de servicio activo. Y adicionalmente se eligen representantes del servicio pasivo por elecciones democráticas. Están vigentes en este momento mi coronel Plácido Enríquez y el señor suboficial primero Leonardo Segovia y el señor suboficial primero Víctor Báez. Así se elige o se conforma el Consejo Electivo, que es el máximo organismo. A su vez, el ministro del Interior presenta una terna para que este Consejo Directivo designe al director general, como es mi caso. Todo esto, si es que estaría bien llevado en las administraciones anteriores, sería un éxito. El problema es que, mire que antes de esto estaba a cargo del comandante general, pero mañosamente, por los intereses políticos en el 2016, le metieron a la figura del ministro del Interior a presidir el directorio. En virtud de ello, ¿qué es lo que estamos haciendo para que no vuelvan a suceder estos manoseos? Fortaleciendo el gobierno corporativo. Ya contratamos la semana anterior a una empresa que nos va a asesorar en la implementación de la norma ISO 37001 anti-sobornos y en la 37301 de confianza, que son sistemas que van a permitir mejorar la gestión del gobierno corporativo. Adicionalmente a esto, la CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo, a través del ingeniero Rubén Darío Avendaño, que es un colombiano, un consultor muy prestigiado en los diferentes organismos internacionales, nos están ayudando a realizar un diagnóstico, pero sobre todo un diseño de la nueva estructura del gobierno corporativo. Y vamos a aprovechar la expedición de una nueva ley de seguridad social de la Policía Nacional, que es disposición de la Corte Constitucional, para introducir otros mecanismos como una comisión de vigilancia para ver la factibilidad de que el director general sea elegido en
precisamente procesos abiertos, mucho más democráticos y que no queden restringidos a un cuerpo colegiado como es el Consejo Directivo, y otra serie de estructuras, sobre todo la automatización de las inversiones y de riesgos. A mucha honra yo les puedo decir con orgullo que mi equipo de trabajo actualmente publicita todas las inversiones privativas y no privativas. Ustedes pueden ingresar a la página web del ISPOL y podrán encontrar información de con qué institución, en qué monto, a qué plazo y cuál es el rendimiento de las inversiones que el ISPOL ha contratado. Eso no lo tiene ningún instituto de seguridad social del país, es más, ninguna institución financiera del país lo realiza, pero lo hemos hecho como una demostración de los niveles de transparencia a los cuales debemos llegar. Me referenda, coronel, de mi parte, la pregunta final. Usted hablaba de algunos millones que se han recobrado, de los 900 que se han ido. ¿Cuánto es este monto y cuál ha sido el mecanismo para recobrarlo, coronel? El mecanismo ha sido muy diverso porque hemos tenido desde la aceptación voluntaria de pagos, también han accedido a planes de pago a través del tiempo en un lapso de 24 meses. Otras acciones hemos tenido que recuperarla judicialmente, como fue un remanente de 4.7 millones de dólares que estaba en una cuenta del DC Vale, pero que ellos mismos asumieron que era un recurso, que eran recursos del ISPOL. En total hemos podido recuperar 27 millones de dólares, que suena poco si lo compara a los 950 millones de dólares, claro, pero que tampoco es una cifra despreciable. Es a un ritmo de recuperación de 2 millones de dólares por mes. Sin embargo, estamos muy optimistas de realizar recuperaciones mayores, porque de eso se trata. Nosotros hemos venido al ISPOL a realizar varios frentes de acción. Entre ellos logramos recuperar hace pocas semanas los préstamos para nuestros afiliados y colocamos 270 millones de dólares en 2 meses, que es un récord para nosotros, pero que además impulsa la economía ecuatoriana. Soluciona 3 objetivos. Le damos un crédito a un buen interés a nuestro asegurado, le solucionamos esta necesidad social, pero también empezamos a dinamizar la economía ecuatoriana y hacemos soberanía, porque no son recursos que se van al exterior. También estamos firmando convenios con centros médicos privados que subsanen las falencias del subsistema de salud policial. Es decir, camino al andar. Nos ha tocado afrontar lo que se denomina una tormenta perfecta, pero con la bendición de Dios sobre todo, hemos salido al frente. Una empresa que tiene una merma del 60% de su capital, técnicamente debería estar quebrada. La ventaja del ISPOL es que es un fondo previsional que mes a mes acumula capitales por los aportes patronales y personales, y le reitero una vez más, por la protección divina estamos en pie y seguiremos en lucha. Muchas gracias, coronel. Le retorno el teléfono a nuestro director, Jorge Gutiérrez Soto. Muy gentil, señor coronel. Coronel, yo tengo un par de preguntas más que me preocupan, sobre todo con el cuerpo de policías en la actualidad. Todos ellos están pasando por un momento peligroso en su vida. ¿Pueden contar con el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional? Es decir, lo mismo que se llamaría el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es para la policía. ¿Cómo se encuentran los hospitales? Creo que hay 2, uno en Guayaquil y uno en Quito. Y si hay suficientes médicos, medicina, con todos estos problemas económicos que han tenido. Ese es uno de los efectos más trágicos que vive el conglomerado policial, porque desde hace varios años el ISPOL empezó a poner una serie de obstáculos para transferir recursos a estas unidades médicas. Pero súmale a eso lo que sucedió a lo largo de 20 años. En el año 2001 éramos 16.000 policías activos, 4.000 pasivos y una población en general a atender de 50.000 personas que recibían prestaciones médicas en los 2 hospitales y en aproximadamente 30 centros médicos a nivel nacional. En el 2001 al 2004 ingresaron el doble de policías, 4.000 policías por año. Pasamos a ser 32.000 policías en menos de 4 años. Y luego del 2011 al 2014 volvió a presentarse ese efecto con la inclusión de 20.000 policías. Por eso ahora somos 51.000 policías de servicio activo. ¿Qué es lo lamentable? Que no se considera el resto de procesos de apoyos para el policía. Claro, es muy popular para los gobiernos el ingresar policías porque eso les da réditos políticos, pero debe ser acompañado y técnicamente realizado, es decir, contar con el proceso de alojamiento, de vivienda fiscal, de equipamiento, de uniformes y de salud. No puede ser que aproximadamente 40 años y no se haya construido una infraestructura de salud en la Policía Nacional. Por eso es que nosotros estamos exigiendo que en la actualidad ya se analice la posibilidad de construir 3 hospitales,
2 básicos, uno en el sur del país y otro tendría que estar ubicado entre Manabí y Santo Domingo, y un tercero de especialidades que debe estar en la capital de la República. Así que estamos haciendo los pasos iniciales, hemos tomado contacto, por ejemplo, con el IES, visitamos el Hospital IES Quito Sur, que tiene una brillante administración y además nos encantó el modelo de construcción porque fue a plazo fijo y precio fijo, y la ventaja es que la misma empresa que le construye, le equipa y le opera el hospital por el plazo que usted tiene determinado. En pocas palabras, le entrega la obra en funcionamiento. Así que algo similar buscaremos hacer en los próximos años para la Policía Nacional y de esa manera subsanar. En el interín, ¿qué es lo que hemos hecho? Firmar los convenios con centros privados de la red complementaria que nos puedan subsanar estas necesidades urgentes de nuestro personal. Coronel, última pregunta, esta sí la última, pero no podemos evadirla. La seguridad en el país. Yo sé que usted está de cabeza en el tema del instituto ISPOL, pero también no deja de ser un policía, un hombre que ve seguramente con mucha preocupación la seguridad en el país. Además, usted fue subdirector de inteligencia, por lo tanto, conoce muy bien de todos estos temas. Creo que el presidente Lasso ha manifestado que van a incorporarse 31,000 policías más. Eso es bueno, es una buena noticia siempre y cuando se den las condiciones para que el policía pueda trabajar de la mejor manera. Pero la seguridad en el país, ¿qué hacemos? Coronel, hay muchos policías implicados, otros tal vez por presión, por plata y plomo, como se dice, plata o plomo, como se dice popularmente. ¿Qué hacer para ir combatiendo un poco esta inseguridad que nos atormenta día a día con nosotros, con nuestra familia? Nunca se sabe qué va a pasar cualquier día de la semana. Adelante. Mire, como usted lo manifiesta, no es mi tema principal porque estoy dirigiendo el ISPOL, pero no puedo retrotraerme del mismo. Soy voz autorizada, no soy representante de la Policía Nacional para dar una versión oficial, pero sí le puedo dar mi punto de vista. El problema es que al delito no se le puede dar una causa en específico, sino tiene varias causas, pero quizás la principal es la acción del crimen organizado. Ese es un factor fundamental que en los últimos años lo podemos diferenciar de las circunstancias del país que teníamos años atrás. ¿Qué hacer? Muchísimo de por medio. Por ejemplo, siempre, y aquí rompemos uno de los paradigmas, se dice que la policía no quiere estructurarse. Para nada, totalmente falso. La institución policial constantemente pide reestructuración. Primero, hay que sacarle del COESCOP. Ya le ha demostrado al país, 5 años después de que de una forma perversa, la última semana del gobierno antepasado, fue incluido el COESCOP, y en ese COESCOP de instituciones de orden público se le mezcló a la Policía Nacional con otras instituciones muy dignas, muy respetables, pero que tienen labores diferenciadas. Ya vemos que el policía no puede estar bajo los regímenes de la LOCEP. Nosotros necesitamos regímenes disciplinarios más estrictos, más ágiles, que al policía, como el caso de Esmeraldas, que se le encuentra integrando la banda de los Tiguerones, al otro día puede estar destituido. Pues no le podemos abrir un sumario de 60 días a una persona que es capturada en delito flagrante. Eso se debe entender. ¿Qué más hacer? No se trata únicamente de endosarle responsabilidad a la Policía Nacional. Mire, el sistema penal lo integra la policía, la justicia y rehabilitación social. Es decir, debemos de integrar, reestructurar y coordinar a todas las instituciones. ¿De qué nos sirve una excelente policía si volvemos a tener estos jueces, como el caso de ayer, que al principal de los Tiguerones le ponen las medidas sustitutivas y a las 6 horas les va botando el dispositivo electrónico? O los jueces de Balsar y el San Borondón, que son tan bondadosos con delincuentes que tienen tremendos prontuarios criminales. ¿De qué nos sirve tener una policía fortalecida si no vamos a tener fiscales honestos, cabales, que investiguen como corresponde? ¿Y de qué nos sirve tener una policía fortalecida, buenos jueces, buenos fiscales, si no tenemos un proceso de rehabilitación y de reinserción social? Entonces el tema estaría en la ley. Impunidad. En la ley que prácticamente se convierte... Lastimosamente, tenemos la convicción de que una ley soluciona todo. Esto es la lógica de instituir una verdadera política criminal en el país, donde cada institución haga su rol, donde se puedan incorporar fiscales, donde se puedan incorporar jueces, donde exista la evaluación absolutamente a todos, a los policías,
policías, a los jueces, a los fiscales, donde las acciones sean técnicamente construidas y administradas, pero también algo que es fundamental, el rol de los gobiernos locales. No puede venir a decir un municipio, la seguridad es cuestión del Estado central. No. El municipio también tiene que involucrarse en la recuperación de espacios públicos, en la prevención del uso de drogas, en darles ofertas de empleo a jóvenes que constituyen la población económicamente activa. Como usted puede darse cuenta, esta es cuestión de hacer una causa país. Hay leyes que están todavía sin ser expedidas, como la ley de inteligencia, la ley de ciberinteligencia. El Ecuador todavía no suscribe el convenio de Budapest para combatir el cibercrimen. Y yo me pregunto, ¿cuáles son las nuevas modalidades del delito? A través de las plataformas informáticas. Es decir, hay mucho por hacer, pero lastimosamente yo le puedo decir, considero desde mi punto de vista personal, y vuelvo a reiterar, como Renato González, ni siquiera como oficial de la Policía de Servicio Activo, no veo una voluntad de todos los actores políticos, sino únicamente le endosan una responsabilidad al Ejecutivo. Qué apasionante es conversar con usted, coronel. Parece que fuera radiodifusor, Claro, periodista, la verdad. No sé, Muy estaba claro, atravesando por mi mente, este hombre no habrá estudiado ciencias de la comunicación. Porque es un hombre de palabra fácil y conocedor. Entonces se desprenden dos preguntas más. ¿Qué culpa tengo yo si usted está tan abierto al diálogo y nos entrega algunas cosas importantes? Una, la ciudadanía debería de tener armas para poder defenderse de la delincuencia, ya que cuando van a asaltar a un restaurante, con dos cuchillos asaltan a 50. Uno, esa es una pregunta. ¿Debería la ciudadanía armarse como antes y las armas dárselas a gente de proba capacidad psicológica? Y la otra, deberían de haber, por el tema de amenazas y todo aquello, jueces sin rostro, fiscales sin rostros, policías sin rostro, que rindan una responsabilidad al Estado, pero que sus nombres y apellidos sean protegidos. Miren, si sería populista a las dos preguntas le respondería que sí, pero yo tengo que ser lo más técnico posible. En el caso del porte de armas, la ley está vigente y autoriza el porte y tenencia de armas, pero existe un acuerdo ministerial que restringió el porte y solamente lo manifiesta como tenencia. Es decir, un local comercial puede tener tranquilamente con los permisos necesarios armas debidamente registradas, ¿correcto? No es conveniente darle libre porte de armas a una sociedad porque se vuelve más violenta. Lo que sucede lastimosamente es que los controles están fallando tanto desde el ingreso al país por las fronteras de estos armamentos, pero además se ha detectado que en los últimos años lo que existe es un trueque entre estas organizaciones de narcotráfico, que sale droga del país, pero regresa dinero y regresa armamento y munición en las mismas avionetas en las que se transporta la droga hacia el exterior. Por ende, hay que mejorar los niveles de supervisión. Nada se dice del radar de Montecristi, que hasta ahora no es restaurado. Nada se dice de la grave afectación que le dio la salida de la base de Manta para el control del narcotráfico. No es coincidencia que estos graves problemas del país empezaron a partir de la salida de la base de Manta. Pero adicionalmente a eso, lo que hay que hacer como país es tener una verdadera política de seguridad, situación que no la veo yo claramente. La otra pregunta, si me la repite, la segunda, por favor. Jueces sin rostros, fiscales sin rostros, policías sin rostros. En algunos países ha sido contraproducente porque resulta que a la vuelta de la esquina estos jueces sin rostros y estos fiscales sin rostros terminan tomando decisiones sin rostro y son más peligrosas que las que deberían realizarse de manera transparente. ¿Qué preferiría yo? Pero le doy solamente a mi criterio. Que los jueces y fiscales que van a enfrentar el crimen organizado tengan una verdadera estructura de seguridad. No puede usted ponerle al juez de Limones a juzgar a organizaciones de narcotráfico o de contrabando, porque a los 2 días está asesinado ese juez. Hay que concentrarlos en la capital, pero debe tener toda una estructura. Es decir, yo me pregunto, estamos por sacar los jueces de anticorrupción. Ya nos han presentado la infraestructura fortalecida, quizás a la salida de la ciudad, en un margen de perímetro de unos 2 kilómetros que no puede estar nadie cerca, donde va a funcionar esa unidad, ¿no?
pero le garantizo que tal vez funciona en el cuarto piso de un centro comercial. ¿Qué nivel de seguridad van a tener esos jueces que van a enfrentar al crimen organizado en su conjunto? Lastimosamente no se comprende que el crimen organizado tiene 3 fases. La corrupción, si usted tiene a un policía, a un fiscal, a un juez corrupto, ¿para qué lo va a matar? Pero si no le funciona la corrupción, la segunda fase es la intimidación, y ahí vienen las presiones de carácter económico, emocional, amenazas incluso contra la vida de sus familiares. Y si ninguna de las 2 fases le funciona, el crimen organizado recurre a la violencia. Lo que hemos visto en otros países, en Colombia y en México, donde se asesina inclusive a periodistas. Así que hay que ser muy cuidadosos con las medidas que se tomen, únicamente en mi criterio. Las personas que tienen la capacidad de decidir sabrán tomar las mejores decisiones para el país, pero sin embargo, le reitero y le resumo las 2 preguntas. No al porte indiscriminado de armas, sí a un control exhaustivo y eficiente de porte de armas, y sobre todo sanciones a los que los encontramos con esas circunstancias. No puede ser que en el país, escúcheme esta barbaridad, si a usted le detectan un arma, pero ha sido de fogueo o ha sido de fuego, no puede ser juzgado. Y el afectado, el que le asalta con esa arma, ¿qué sabe? ¿Qué sabe que es un arma de fogueo o que es un arma de juguete? Entonces debe ser la misma sanción. Y el otro caso, los jueces indostros y los fiscales indostros, para mí no es el camino, sino un fortalecimiento de instituciones y unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado. Coronel, muchísimas gracias por su amplísima análisis, por su amplísimo comentario. Y deseamos que pronto se recupere en parte, aunque sea la plata que se llevaron del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Gracias. Muy buenos días, coronel. Buenos días a ustedes, y seguro que vamos a recuperar, porque como es mi lema criollo al interior del ISPOL, al ISPOL le pagan porque le pagan. Muchas gracias. Muy bien, perfecto, gracias. Gracias a el coronel Renato González Peña Herrera. Caballero Robert Cedeño, sí, queridísima dama María José, ustedes tienen la palabra. Muy locuaz. Después de este análisis, ustedes que son jurisconsultos. Voy con la doctora primero. Sí, en realidad, dentro de todos los elementos dados por el coronel Renato González, nos entra realmente una preocupación ya del margen legislativo. Mire usted que bien mencionaba, y comulgo absolutamente con la falta de normativa que al final del día les permiten a ellos realmente tener un delito penal tipificado para justamente iniciar los procesos investigativos. Bien mencionaba que actualmente hay una debilidad y un vacío en el Código Orgánico Integral Penal a no contar con ciertos tipos que son actualizados. Recuerde usted que también esta dinámica de la delincuencia, y mire usted que cuando hablamos, y lo vuelvo a repetir enfáticamente, Jorge, Robert, que el tema cuando se habla es del crimen organizado, cuando el que tiene que estar totalmente estructurado y organizado, ¿quién es? El Estado. Y esta situación no se da. Ya hablaba también el coronel González con muy buena analogía y con muy buena análisis y reflexión. Es que, por ejemplo, no se ha considerado por parte de la Asamblea Nacional, y ahí también es una deuda pendiente de los y las asambleístas, el tema de poder incorporar nuevos delitos, sobre todo los que tienen que ver cibernautas. El tema de las redes sociales, como él bien mencionaba, que es una de las aristas que está totalmente abiertas y que lógicamente no se lo ha hecho. Por otro lado, con pesar tenemos que mencionar que tampoco nosotros hemos ratificado y suscrito el convenio de Budapest, con la cual también nosotros tendríamos ciertos elementos internacionales que nos permitan converger en ese sentido. Por otro lado, también tenemos que recalcar lo indicado. Se han realizado las gestiones bastante administrativas y judiciales a fin de poder recuperar este desvío de fondos en la cual tuvo una afectación. Yo no diría la institución, porque al final del día quien perjudica son a los beneficiarios y beneficiarias del Seguro Social, de la policía, porque como bien lo mencionaba también con mucha sapiencia el coronel González, quienes se ven afectados en este momento son los afiliados, que no pueden recibir una atención inmediata en lo que tiene que ver quienes son jubilados, quienes están activos en el tema de el Seguro Social, que puedan contar con este blindaje en el tema de su seguridad. Y recordemos también que a inicios de año se dieron plantones para poder demandar por parte de jubilados por la falta de atención. En todo caso, sí, esta es una tarea pendiente de la Asamblea, que con bien racionamiento y análisis, lo decía el coronel Renato González, de incorporar nuevos delitos, y también la suscripción y la ratificación del convenio de Budapest, que nos podrían también articular de manera internacional
para poder nosotros tener herramientas jurídicas. Yo no siempre digo que la norma en sí, per se, no constituye en algún momento el tema de poder mitigar y peor aún, de erradicar la violencia, pero sí son elementos importantísimos que nos permiten a nosotros poder mitigar esta problemática. Sí, mi querido Robert Cedeño.